Cinefludor, capítulo 5, temporada 1 de este ciclo de entrevistas que busca poner en valor el camino y el proceso para grandes documentales y producciones audiovisuales outdoor. En esta oportunidad conversamos con Carlos Lastra, director del documental Trango Towers. Carlos llega al documental proveniente de su fascinación por la escalada. De formación psicólogo y músico, cree que efectivamente lo importante es la historia y de cómo esta historia tiene que ser consecuente con lo que tú crees. Sin más preámbulo, te dejamos con esta entrevista a Carlos Lastra, director de Trango Towers, aquí en Cinefludor. Bueno, partimos agradeciendo la presencia de Carlos Lastra y para conocerlo un poco más en esta nueva edición de Cinefludor, vamos a preguntarle cómo llega esto de realizar documentales a tu vida, cómo llega el cine, cómo llega esta expresión a tu vida. Yo partí grande igual, pescando una cámara. Yo al principio estaba estudiando psicología y en paralelo estudiaba música. Y en tercer año de universidad me puse a escalar, muy fanático. Ya el segundo año empecé a viajar, me empecé a ir a Europa, un poco que allá es como la meca de la escalada deportiva. Y en el fondo, terminando la carrera y en un viaje de estos a Europa, que viajaba con un amigo de ese entonces, andaba con una cámara y él resulta que, bueno, él necesitaba hacer un video y fue como, te motivé a grabar y en el fondo ahí empecé. ¿Cachai? Y fue como la primera vez que como que agarré una cámara, por así decirlo, que de hecho era una GoPro que yo me había comprado como para sacarle fotos a mi viaje. Y después, por casualidades de la vida, terminé en ese mismo viaje viviendo donde un amigo en Barcelona que él estudiaba en la escuela de cine. Y en la escuela de cine de Barcelona habían todo el rato rodaje y en el fondo siempre necesitaban como manos para ayudar y yo en el fondo, imagínate, me fui de viaje universitario, entonces no era como que estuviese viajando muy ostentosamente, entonces en el fondo cualquier luca que me pudiera hacer era bienvenida y ahí en el fondo como que ya tuve un approach más a lo que sería como cámaras y ambiente publicitario y todo eso. Entonces cuando llegué a Chile tenía que dar mi examen de grado y entregar mi tesis y una vez ya en el fondo terminado ese proceso, dije me voy a tomar un año para en el fondo evaluar cómo era un poco el rubro, ver si me gustaba, si tenía dedos para el piano. Y en el fondo ahí se fue dando todo hasta un poco lo que es hoy en día, que bueno, ya trabajo con más gente, tengo una oficina con una socia que esta oficina se dedica un poco a generar contenido de manera estratégica para las marcas, para diferentes marcas, diferentes rubros y bueno, ya tengo la suerte y el privilegio también de poder trabajar con distintas personas bien como súper talentosas cada uno en su aspecto, ¿cachai? Entonces, así fue un poquito como empecé yo, ¿cachai? En el fondo yo no estudié psicología ni cine, o sea, fotografía, perdón. ¿Cómo te ayudó para tu proceso de formación, puede decirse un poco, haber pasado por esta parte del trabajo en Barcelona, de las distintas aristas que, como ibas diciendo, era lo que te podían ir pasando o lo que ibas pudiendo aportar? Cuando me tuve la oportunidad de trabajar en Barcelona, en el fondo en estos rodajes que partí siendo como el encargado del principio de cargar equipos, ¿cachai? Era un trabajo súper básico, pero no menor en las producciones. Y obviamente como entender cómo funcionan como los estándares más altos de la industria, que es donde está en el fondo la publicidad y el cine, porque también es donde están por lo general los presupuestos más grandes, entonces tienen como estos equipos de gente gigante, ¿cachai? Detrás. Obviamente te entrega de alguna manera como la posibilidad de entender como un flujo de trabajo y un workflow de los equipos que en el fondo si tú lo aplicáis a un modelo más chico, hay muchas cosas que podéis rescatar, ¿cachai? Y volviendo un poquito en el tiempo, ¿eras bueno para ver películas, documentales o ya partió un poco más por la práctica? ¿Tenías algún director que te gustara, algún director favorito? No, yo soy malazo para ver películas y documentales. Tengo así una cuenta de Netflix hace infinitos años y creo que me cuesta mucho sentarme a ver una peli o una serie. Igual yo también soy súper pegado, como una de mis características psicológicas es que cuando me da por algo, en verdad soy muy rayado y fue un poco lo que me pasó por la escalada, ¿cachai? Que
que en ese momento en el fondo descubrí la escalada y descubrí este nuevo mundo y ya al año, ¿cachai? Estaba así viajando y más metido que nada, ¿cachai? Entonces con el mundo de las cámaras fue un poco lo mismo y ahí fue un poco descubriendo ciertas cosas, pero no soy alguien muy entendido en la historia del cine, ni, o sea, ahora me he ido metiendo a poco, pero no me considero como alguien así fanático. Creo que al final está bien ver todo eso y creo que es una academia que sirve mucho, pero creo que en verdad son generalmente las cosas que están detrás de eso o cosas ajenas las que un poco a mí en lo personal me inspiran para en el fondo buscar historia o hacer las cosas que hago, ¿cachai? Hablabas de esta GoPro que compraste en tu primer viaje y ya después dijiste que te fuiste metiendo un poco en el mundo de las cámaras. ¿Tienes algún equipo que sea tu regalón, un equipo que tú digas ya esta es mi cámara o la que le tienes un poquito más de cariño? En general no soy muy regalón con los equipos porque por la pega que hago generalmente los equipos mueren rápido. Tengo, no sé si reputación, pero es común que, o sea, me ha pasado que me he caído al agua con la cámara en mano grabando olas grandes, ¿cachai? O se ha caído algún objeto, ¿cachai? De la mochila, no sé, ocurren ese tipo de accidentes donde uno está, ¿cachai? Está ahí en el fondo en ambientes que son súper hostiles. Sí partí trabajando con Canon, que en ese momento para mí era como lo que, según las referencias que yo veía, como algo que era súper bueno. Y en el fondo Sony hoy en día es para mí como lo que me entrega la mayor versatilidad entre en el fondo poder grabar video y también hacer fotos, que finalmente fue también una lista que fui descubriendo en el tiempo. ¿Cómo es cuando ya te plantean una idea, cómo es tu proceso creativo para poder ir definiendo cómo vas a plantear o plasmar un poco la idea que se tiene? El proceso creativo lo iba aprendiendo. En un principio yo partía, en el fondo, es muy distinto como cuando vaya a grabar un spot publicitario que cuando vaya a grabar una aventura, ¿cachai? Porque en el fondo en el spot publicitario tú en el fondo recreáis muchas escenas por lo general y como que la historia la planteáis como detrás de cámaras, ¿cachai? En el caso de las aventuras muchas veces hay un objetivo, pero muchas veces ese objetivo depende de muchas variables que realmente uno no tiene control, ¿cachai? Desde el clima, desde que algo pase, con quién va ahí. Eh, entonces, por lo menos lo que yo hago más cuando no hay un backstage de poder como preparar algo es tener en mi cabeza más o menos entender qué vamos a hacer y tener una estructura a seguir de acuerdo a lo que vamos a hacer que creo que puede funcionar. Pero eso muchas veces también va cambiando en la medida que vais grabando, que vais avanzando, sobre todo cuando ya tenía el material, ¿cachai? Entonces como que creo que es un trabajo que también te exige harta como resiliencia de parte de quienes están en el fondo en terreno y de quienes después tienen que editarlo, ¿cachai? Pero no es nada así muy... hay trabajos que, claro, tenéis todo más pauteado, pero en el caso, ponte tú de las expediciones, tenéis objetivos, ideas, pero necesitáis mucho también ir acomodándote un poco a lo que pasa. En el caso de las expediciones, un poco, ¿se puede hacer esta suerte de toma 2 de repente? ¿O es un poco más orgánico según lo que vaya ocurriendo? ¿Cómo se va manejando un poco? Dice, hoy sí, me gustó este segundo, esto que pasó aquí, pero me gustaría verlo desde otro ángulo. O dice, ya, así quedó, o no lo podemos volver a repetir. ¿Cómo se va viviendo eso? Es una mezcla, pero al final, tú cuando trabajáis con atletas, tratáis de en el fondo ir lo más o siempre seguirle el ritmo a ellos, ¿cachai? Porque generalmente estáis en condiciones en donde no necesariamente vaya a poder repetir, ¿cachai? O sea, desde que estáis en condiciones súper hostiles en donde hay en el fondo peligro de que pueda ocurrir un accidente. Y también depende mucho en el fondo de la disponibilidad del atleta. Yo creo que también yo he tenido la suerte de trabajar con personas que tienen una muy buena disponibilidad a grabar y si bien no es lo mismo salir al cerro a pasarlo bien y hacer alguna cumbre o algo que salir a grabar, yo en lo personal soy bien fanático de tratar de recrear lo más real posible. En el fondo que sea lo real y de repente, claro, uno busca hacer ciertas tomas, pero
pero en general mi línea de trabajo es como estar ahí con la cámara, estar grabando, estar atento y en el fondo estar un poco con esta visión de atrás, como bien callado y dejando que las cosas pasen un poco. Y entregando en el fondo todas las facilidades para que esos pasen. Pero sí, de repente hay tomas que así porque sabéis que las podéis repetir y no tenía apuro, pero muchas veces al final también no podía trazar el objetivo, sobre todo cuando son como objetivos muy puntuales, ¿cachai? Como puede ser, ponte tú, en el caso de subir una montaña que no queréis que se te haga tarde, no puede subir mucho la temperatura, o en el caso, no sé, de la escalada que el atleta no se puede enfriar o cosas así, ¿cachai? Pero yo creo que es un mix entre tener una buena comunicación con el atleta, estar uno en buen estado físico y también tener la capacidad de uno retraerse un poco y mirar esta situación y poder en el fondo darle una mirada fotográfica que en el fondo sea rica la fotografía que tiene la toma y la película, pero en el fondo estar ahí súper atento todo el rato. En general es mucha pega, ¿cachai? O sea, el cámara al final es el que más sufre, y el que va ahí con la mochila más pesada, y el que te tenéis que levantar primero, el que te acostáis último, ¿cachai? Entonces la pega yo creo que recién estos últimos años en Chile se ha ido valorando como realmente lo que es. Pero afuera es una pega que en el fondo cuando habláis con partner o colegas, acá mismo también, ¿cachai? Que en verdad es súper, el nivel de compromiso que tenéis que tener, tanto físico como psicológico, es altísimo. Al momento de plantearse esta aventura, estas expediciones, ¿cuál es el criterio que tú utilizas para decir, ya sí, voy a efectivamente, vamos a hacer algo, la vamos a grabar, o quizás no, o quizás hay que esperar un poco? ¿Cómo es el criterio que vas utilizando? O sea, el criterio básicamente en general es un punto medio entre en que haya un interés del atleta de grabarlo y que haya en el fondo como un fin común. Eh, la idea también es, yo siempre cuando parto grabando con cualquier grupo, en el fondo les digo y trato de ponerme como no sé si en las peores circunstancias, pero ponte tú un caso que es súper común, es decir, puta, chiquillos, ¿qué pasa si hay un accidente acá? Y en el fondo establecemos un poco los protocolos, que en el fondo para mí siempre es prioridad como no exponerse lo menos posible, en el sentido de que ponte tú si es que llega a haber un accidente y alguien está, y en el fondo hay sobran manos para ayudar, puta, graba, pero si no, en verdad la prioridad es al final la vida o la salud de cualquier persona, ¿cachai? En cuanto al proyecto, básicamente para mí me tiene que resonar en algo el proyecto. No te sabría cómo decir una causa puntual, pero todos los proyectos en los que he estado metido, algunos nacen de interés de las marcas, otros nacen de interés de los propios atletas y en el fondo, ponte tú, en el caso de lo que nos juntamos a hablar hoy en día, Trango, este proyecto fue un proyecto que salió de la mano en el fondo de cuatro amigos que conozco en el fondo por los años de escalada y que me plantean esta idea y yo le digo, "Man, te vaya en el fondo a una aventura, veamos cómo lo hacemos para poder en el fondo grabar esto, ¿cachai?" Ya entrando en materia, ¿cómo se fue gestando esta idea? Ya lo deslucidabas un poco, pero me gustaría saber si puedes ahondar un poquito más en cómo se fue gestando para poder llegar a grabar Tango Towers. Eh, Diego Sáez, fue en el fondo quien fue con la cámara a Trango, somos muy amigos y él en el fondo llegó un día contándome que tenían esta idea de irse a Himalaya, al principio no era Trango, era otro lado, y si en el fondo, si a mí me interesaba, si yo quería ir, y el año pasado para mí fue un año bien ocupado, o sea, en esta fecha yo estaba en Brasil con Facu grabando otro proyecto, Facundo Landen, y le dije, pero bueno, yo no sé si yo pueda ir, pero en el fondo desde la oficina te pasamos la mayor cantidad de equipos que podáis y vemos cómo le damos, ¿cachai? Esto fue tomando forma, Diego me dice que sí, que en el fondo que al final iba a ir él con el Nico Negro, con Diego Señoretti y Seba Rojas, y fue como, tuvimos una reunión para decir, cabros, pautear un poco, y desde la oficina al final, que esto nunca lo habíamos hecho antes, decidimos como pasarle un montón de equipo a Diego para que en el fondo él se hiciera cargo, le hicimos un par de capacitaciones, Diego es un muy buen fotógrafo de montaña, nunca había trabajado como directamente haciendo video. Y en el fondo les dimos un par de directrices y ahí, ahí durante la expedición era bien loco cómo íbamos trabajando,
pero un poco así nace el proyecto, ¿cachai? En el fondo le pasamos GoPro, les pasamos en el fondo una cámara grande a Diego con lentes, con slider, con trípodes, con un bolso, en el fondo toda la logística desde hasta una batería portátil para que en el fondo pudiesen como llevar toda la logística, ¿cachai? A mí me habría encantado ir, pero en el fondo yo llegué a Brasil, tuve un par de semanas en Chile esquiando, después grabamos un proyecto con North Face que también salió este año que se llama Down South. Y después partí en septiembre con Nico Gans y con Max Didier a Yosemite a grabar un proyecto que era con Max, ahí un proyectazo que hicimos en North Face, o sea, en Yosemite que todavía no sale. ¿Cómo es un poco tener esta relación? Porque me imagino no es cosa de que tuviera una duda y te pudiera llamar desde la cima de Tango Towers intentando hacerte una pregunta por una grabación. ¿Cómo es mantener esta coordinación entre lo que ustedes esperaban para después poder hacer y lo que él pudiera hacer allá? Diego es súper buen fotógrafo. Yo creo que lo más importante, en el fondo, lo difícil del video es un poco entender que es como esta fotografía constante, que en el fondo se aplica a los mismos principios de la fotografía, pero tenéis que estar captando ciertos momentos, ¿cachai? Yo con Diego ya había trabajado antes, no con él como cámara directamente, habíamos grabado una expedición juntos. Diego es un muy buen esquiador y montañista y en el fondo ya habíamos tenido la experiencia mucho de compartir. Usamos InReach, que en el fondo son los teléfonos satelitales, que ellos tienen uno en el fondo para saber su locación GPS, y este InReach tiene una especie como de chat, ¿cachai? Que tú podéis seguir, que es súper limitado, ¿cachai? Porque en el fondo ellos se demoran no podéis mandar muchas cosas, ¿cachai? Entonces lo que hacíamos mucho era que ellos me iban contando un poco en qué estaban. No sé, pues ponte tú me contaban como, puta, llegamos a Bangladesh, llevamos 6 días viajando, estamos muy cansados. Y yo le decía, bueno, graba eso, ¿cachai? Preocúpate de esto, ahora de esto, ¿cachai? Y como que íbamos un poco ahí hablando todo el rato, ¿cachai? De hecho, me acuerdo todavía como de... Ahí sale en el video, pero en un momento ellos tienen que hacer como un vivac de emergencia, ¿cachai? Y yo en el fondo como súper preocupado porque vais siguiendo el punto por GPS, ¿cachai? De repente vais cachando que no se mueve y las condiciones alpinas uno no se espera lo peor, pero sabéis que todo de repente puede pasar, ¿cachai? Entonces como fue interesante y por otro lado también como lo que hicimos con la oficina es agarrar este proyecto y también nosotros nos entendíamos directamente con el proyecto para entregarle el material a las marcas, ¿cachai? Entonces en el fondo lo que nosotros buscábamos hacer, que un poco lo que pasa, es que cuando tú estás haciendo montaña, en verdad hay muchas veces que estáis en el fondo, llegáis raja a la carpa, queréis dormir, no sé qué. Entonces nosotros nos preocupábamos de ver como toda la logística de comunicaciones para que en el fondo ellos se fuesen contando el proyecto lo más en tiempo real posible. Y ahí íbamos como todo el rato revisando, teniendo feedbacks de qué hacer y bueno, salió lo que salió. En la experiencia que describías grabando en montaña, ¿cuáles son algunos de los cuidados que tiene que tener una persona para manipular una cámara? Me imagino que hay que llevar una cierta cantidad de baterías o evitar que se te descarguen tan rápido. ¿Qué consejo o qué conocimientos has adquirido en base a la práctica? Grabar en montaña yo creo que hacer montaña grabando debe ser de lo más hostil que podía hacer. ¿Cachai? En general, tú cuando vayas a hacer montaña buscáis ojalá estar lo más liviano posible, ¿cachai? Entonces eso significa que ya vais metí una cámara y es 1 kilo, ¿cachai? Vais metiendo un lente y así vais sumando peso, ¿cachai? Y existe también también mientras más como te vais profesionalizando, existen como gustos más exquisitos, ¿cachai? Queréis más lentes, queréis un trípode, queréis un slider, queréis un estabilizador y vais así sumando, ¿cachai? Entonces, en el fondo, mi criterio para el momento como de salir a esquiar o salir a hacer montaña es básicamente, ojalá tener un cuerpo que sea liviano. Yo uso cuerpo sin lente espejo en el fondo, mirrorless, con un lente que ojalá sea lo más amplio posible, ¿cachai? O sea, que tenga un rango muy amplio. En el fondo, para mí, en el fondo ese rango es del 24 al 105. Eso sería el ideal. Por lo general, ya cuando vaya a grabar, modo así, tú vayas de cámara, tenés que ir sumándole, no sé, porque quizás vaya a querer llevar un zoom más, sumarles un trípode,
otro lente, y vais así sumando, y el tema es que mientras más vais sumando, más te vais cansando, y en el fondo los deportistas también son todos más fuertes máquinas, ¿cachai? Entonces hay que estar ahí, ojalá a tono con ellos lo más posible para en el fondo ir ahí empujando con ellos la expedición, ¿cachai? Pero en el fondo eso. Hay hartos criterios de batería. Yo en lo personal prefiero usar tarjetas de memoria súper grandes. O sea, mi test son 128 gigas porque no quiero estar cambiando mi tarjeta ni sacando mi tarjeta en el cerro o colgado en la pared por si se me cae cualquier cosa. Mis cámaras, las todas tienen como doble tarjeta adentro, entonces puedo llevar en el fondo 256 gigas, que para una cámara mirrorless es suficiente. Si estuviéramos grabando con el fondo una red o una cámara más de cine, ya estaríamos hablando de otra logística. Y batería, ahí depende mucho de las condiciones, ¿cachai? Onda, si vais por el día, de repente una batería puede ser suficiente. Si no, tenéis que calcular bueno, el clásico error es que no echan, uno se debería buscar como meter la batería en algún bolsillo en donde se mantuvieran en calor, porque las baterías siempre en frío, en el fondo, mueren, ¿cachai? Entonces, como ese tipo de cosas, ¿cachai? Y igual que en la montaña, al final te vas a ir como enamorando del equipo mientras más liviano sea, ¿cachai? O sea, esperáis que la cuerda sea lo más delgada posible, que tu crampón sea ojalá lo más light posible, tus esquís, tus botas. Y vaya así en el fondo como sumando equipo, porque en el fondo no queréis dejar nada afuera y mientras menos tengáis que elegir mejor. Hablando de esta mochila que en cierto sentido le pasaste a Diego o con los equipos que lo enviaste, podríamos desglosar un poco qué le basaste para que pudiera llevar efectivamente, ya lo nombraste un poco en líneas generales, pero quería saber si podías ahondar un poco más y por qué le entregaste esos equipos en particular. Nosotros, a Diego, yo le pasé, nosotros tenemos la primera, como, no es la primera, pero es una de las cámaras como antiguas que tengo, pero que todavía sirven y es una buena cámara, que es una Canon 5D. Y le pasamos como cuatro lentes, ¿cachai? En el fondo un gran angular, un 24-105, un zoom y seguramente algún otro lente prime. Le pasamos también un trípode que fuera para foto, un slider chiquitito, que en el fondo es como un slider que parece de juguete, pero que igual como que le entrega esa sensación que te entrega el slider en las tomas. Y una batería Gold Zero, un formato que se llama la Sherpa 150 creo que es como una especie de libro, ¿cachai? Que la puedes echar en la mochila y te puede servir para cargar un par de baterías por lo menos en el cerro, ¿cachai? Más el celular y cosas así, ¿cachai? Entonces como que bajo esa logística y Diego él tenía su dron, así que se llevó el suyo. Y en el fondo así como que armamos este pack de equipo y les pasamos unas GoPro también que teníamos en la oficina. Y ahí fueron como en el fondo complementándose entre ellos, ¿cachai? Desde que Diego en el fondo era a cargo de la cámara grande y Diego Señoret, Nico y Seba también llevaban cada uno de ellos sus cámaras, ¿cachai? Y Diego Señoret al final se quedó con la GoPro que les pasamos y en el fondo Diego, por eso se ve en el video como hartas tomas de Diego hablándole a la cámara, ¿cachai? Es bueno ahí para ir reportando. ¿Cuál es la importancia de tener una investigación previa o conocer un poco más de la historia o del lugar al cual se va a ir a grabar previo a realizar un documental, a tu parecer? O sea, lo ideal siempre es como poder hacer un scouting físico, ¿cachai? Si conocéis la zona, es es el panorama ideal, ¿cachai? Generalmente en estos viajes no es así, ¿cachai? En el caso de Trango, ellos tenían vista toda la logística porque son expediciones más grandes, por lo general te quedáis 4 días arriba, tenéis un base camp, tenéis que pagar permiso, cosas así, pero por lo general es ver si hay que tener electricidad, qué condiciones vaya a tener. A mí me gusta ver también en qué fase está la luna para saber cómo va a estar el cielo, ¿cachai? Y vais como viendo todos esos detalles. Ojalá poder estar revisando el clima, tener claro en el fondo cómo lleva un poco comportándose el clima, porque eso también te va a entregar como claridad de cómo está el manto de la nieve, en el fondo qué condiciones pueden haber, si va a ser un invierno seco, si no. Ojalá ver como condiciones parecidas a anteriores.
pegarse un breve research primero del lugar físico a donde vais, ¿cachai? Y después hay todo un tema como por así decirse, como la montaña que se va a escalar o la pared o el primer descenso que se va a hacer, es un poco entender la historia. Y por eso creo que muchas veces, como te decía al principio, como que más que saber de cine, muchas veces como que haber leído algo antes o tener como cierta literatura u otros conocimientos, muchas veces te abren puertas para ver en el fondo otras maneras de aspectos de cosas que podéis tirar información o un mensaje como más power, ¿cachai? En el fondo, no sé, pues tenemos cabros que están grabando en la cordillera, pero en el fondo le han dado la vuelta, han mostrado lo del camino del Inca, en el fondo la importancia y toda esta como simbología y arquetipos de cultura antigua, claro, al final va un poco más allá de solamente hacer un logro deportivo, ¿cachai? En el caso de Trango, Trango es una ruta icónica, ¿cachai? Generalmente la gente como que a primeras como que cree que los 8000 son como el techo de la escalada y resulta que a mi parecer en lo personal, en el fondo este tipo de escalada es realmente la evolución del espíritu de un alpinista, de alguien que busca la expedición, ¿cachai? O sea, mezcla muchas disciplinas, escalada en pared, hielo, estar en altura, una alta logística, alta demanda física. Entonces no es solamente como es algo nuevo, o sea, está realmente como el siguiente paso en las generaciones de exploración, ¿cachai? Y Trango en el fondo fue una ruta abierta por una cordada icónica, ¿cachai? Y tiene este mensaje power que en el fondo yo creo que cualquier alpinista l- ansía de alguna manera llegar a hacerlo, ¿cachai? Y es un logro no menor, ¿cachai? O sea, son 6250 metros creo la cumbre. Y en el fondo yo ya estaba a esa altura, nunca en pared, pero la logística que es y el desgaste físico, en verdad, o sea, el logro que se mandaron los chiquillos ahí es tremendo. Intentaste un poco reflejar lo que planteas en el montaje final, porque me refiero a que hay un par de cuñas que dicen cosas muy similares, que tenían que pasar por hielo, tenían que hacer escalada, tenían que recorrer determinadas formas distintas para la montaña. Entonces me genera esa sensación de que va un discurso muy lineal con lo que tú estás planteando. ¿Tiene que ver con que así lo pensaste, con que así lo ideaste? Más que yo lo haya pensado así, esto es también mucho la mentalidad de ellos, ¿cachai? En el fondo, creo que por eso también surge la idea de ir a Trango y no ir a hacer un 8000, ¿cachai? En el fondo también es ser como súper leal con lo que ellos consideran que es como un verdadero espíritu de expedición, ¿cachai? Porque en el fondo el valle, el Trango tomáis el valle para el otro lado y te vais al K2, ¿cachai? Entonces como ellos tomaron esa decisión y yo en el fondo conversando con ellos, vais viendo estos puntos también, ¿cachai? O sea, Seba, Nico, Diego y Diego Sáez, Patagón, son montañistas que están en el fondo todo el rato activos. A mí me gustaría estar mucho más activo, pero como te decía, en los viajes es súper difícil para mí planear una temporada. Ahora tenía toda mi temporada por así planeada, ¿cachai? Para este invierno y bueno, estamos en la situación que estamos. Eh, pero para mí en el fondo refleja también mucho la visión de lo que ellos creen que es la evolución de la escalada y que yo concuerdo con eso. No digo que subir los 8000 sea como una cosa del pasado, pero sí creo que cuando tú te vayas a meter en una aventura hay cosas que tienen un grado este grado de aventura y incertidumbre que es lo que al final a todos nos gusta en diferentes niveles, ¿cachai? Sea en el fondo yendo a subir las Trangos o yendo a subir un cerro chico, ¿cachai? Todos queremos como buscar en el fondo esto como salvaje que te entregan las aventuras, ¿cachai? Claro. Pasando un poquito más a la parte del diseño propiamente tal del documental, ¿escribiste guión? ¿No escribieron guión? ¿En qué momento se escribe? ¿Se hace una escaleta previa de lo que te gustaría plantear? ¿O se espera recibir el video y después se escribe? ¿Cómo fue ese proceso? No, nosotros sabíamos un poco lo que iban a hacer, entonces como que tú ya entendí un poco la estructura de cómo va a funcionar esto. En el fondo lo que nosotros buscamos hacer en el video, que ahí yo trabajo con Juan García, que
como llevamos ya años trabajando juntos y él es básicamente quien ve la mayor parte del montaje y yo voy un poco dirigiendo. Eh, ya teníamos pensado la estructura de cómo contar la historia, ¿cachai? O sea, ya sabíamos más o menos cómo era, sobre todo porque lo que al final siempre buscáis, o yo por lo menos busco, es que tú lo veáis y se te haga entretenido, ¿cachai? O sea, que se te haga entretenido, que ojalá te entregue un mensaje, que ojalá te inspire a hacer algo, más que solamente como mostrarte el video, ¿cachai? Creo que ellos dieron un pegue de 5 días, ¿cachai? Entonces, como haber contado día uno 2 3 4 y 5 en este caso, a mí no me llamaba la atención hacerlo así y a Juan tampoco. Eh, y básicamente con eso jugamos un poco. Nos habría gustado de repente que el video como que durase un poco más, ¿cachai? En el sentido que va a poder ir calando hondo en diferentes puntos, pero queríamos cumplir con cierto margen también por lo que habíamos acordado en un principio con la marca y la idea en el fondo de sacar este video. Pero sí, funciona con una estructura, pero esa estructura está abierta siempre a cambios porque al final, en el fondo, tú te vas, yo ellos en este caso se van y después tú recibes el material de vuelta y veis un poco cómo la vais a hacer, ¿cachai? ¿Cómo fue? Y gracias por dar el pie en ese sentido. Cuando recibiste el material, cuando lo revisaste por primera vez, ¿cuánto material tenías inicialmente? ¿Qué opiniones te surgieron al verlo? En general, ya habíamos visto N fotos, porque como estábamos todo el rato ahí, nos mandábamos las fotos para poder mandarlas a prensa y otras cosas, ya sabía más o menos un poco con lo que me iba a topar, ¿cachai? Como que el único mea culpa por así que haría, pero que en el fondo no sabíamos en un principio, era como con ganas de quizá haber mandado a Diego con mejores cámaras, ¿cachai? El tema es que claro, mientras esto estaba andando habían otras pegas que estaban funcionando, entonces había que tener la oficina en el fondo como con los equipos ideales, ¿cachai? Eh, pero en general bien, bien, o sea, para hacer el primer video que Diego graba solo, ¿cachai? En la montaña por su cuenta, creo que se logró un buen material. Obviamente las cámaras más modernas hacen lo suyo, que te entregan como un rango de corrección más grande, pero estáis pensando que está en el fondo sacando con una cámara que tiene 7 años en el mercado, con buena óptica y todo, pero si tú veis las fotos en el fondo de Trango Tower, también notáis que hay esa calidad detrás, ¿cachai? Creo que también existe como una especie de obsesión hoy en día por los equipos, ¿cachai? Porque en el fondo hay equipos que son tan como pro y tan caros y siempre podéis ir como escalando en esa escala, que existe como uno se tiende a quedar pegado en eso, ¿cachai? Y a mí me gusta igual un poco y lo que me gustó de este video es que también tiene esa sensación que es un poco más cercana, ¿cachai? Que lo grabaron ellos, que tiene esto, que no necesariamente es como el encuadre cinematográfico perfecto, el timelapse no sé qué, pero es una aventura súper real, súper como raw y que muestra quiénes son ellos y cómo estaban haciendo y tiene un carácter también, al final no es que uno sea mejor y peor que otro, también es al final una cosa de gustos, ¿cachai? Para que quien vea esta entrevista pueda hacer un poco un paralelo, ¿cuánta grabación tenías y versus cuánta quedó en el documental final? Uy, no me acuerdo exactamente, pero había material, ¿cachai? O sea, de hecho, por lo menos no ha salido todo el material, pero salió el trailer, habíamos hecho como mini clips por cada uno de los atletas, más el video, ¿cachai? Por lo generalmente cuando grabáis un video y te metías a revisión, lo que hacía es que tú hacías una selección del material y esa selección en el fondo tiene que tener, si tú vas a grabar un video de 15 minutos y tenéis 2 horas de material, es súper poco, ¿cachai? Porque imagínate que estáis en ese video resumiendo un viaje de veintitantos días, ¿cachai? Y son 15 minutos, ¿cachai? O sea, casi que pasa más de un día por minuto en teoría. Pero no había suficiente material, ¿cachai? Y después todo eso, habían entrevistas, los chiquillos hicieron súper bien la pega ahí, ¿cachai? Tenemos un futuro proyecto que estamos ahí esperando a ver si la cuarentena nos lo permite, pero sí, no, en ningún caso me ha tocado trabajar con videos que en el fondo decís como, bueno, cómo lo hago y pasa mucho en las expediciones de montaña, ¿cachai? O sea, cuando, no sé, cuando grabaron Meru, ponte tú, una de las cosas que contaba una de las directoras es que realmente no había tanto material y es que también muchas veces las instancias son súper como acotadas para grabar, ¿cachai? O sea, muchas veces
ni siquiera es como que podáis estar grabando todo el rato. Muchas veces tenéis que decir como, ahora soy escalador o esquiador y después soy cámara, porque la situación lo amerita, ¿cachai? Y en ese sentido, ponte tú, para haber sido la primera pega de Diego, como sacando foto y video, yo encuentro que estuvo súper bien el trabajo que se entregó, ¿cachai? Sin duda la edición hace lo suyo, pero fue un agrado al final trabajar juntos, yo creo que para todo el grupo, para la oficina como para los atletas. Entrando un poco en el terreno de la edición, ¿cuánto tiempo se le destina normalmente, cuánto tiempo le destinas tú a estos procesos de edición? Dijiste que te apoyabas mucho en otra persona, pero que, por ejemplo, lo ibas ahí un poco dirigiendo. ¿Cuánto tiempo es la edición de un documental como Trango Towers? Pues, es súper difícil como estimártelo, porque sobre todo Trango fue como en un proceso súper extendido, ¿cachai? O sea, salió 8 meses después de que se estrenó, estaba listo mucho antes, pero por lo general te toma 2 meses de pega. Quizás si te metí un mes de cabeza en eso, podéis sacarlo. Pero también el tiempo, hacer las cosas con tiempo, entrega un poco como ese aire que de repente necesitáis para, me imagino que a ti como periodista te debe pasar un poco lo mismo, ¿cachai? Que leí un texto, lo leí una semana después y vais viendo cosas que no veíais antes y posibilidades que no veíais antes. En ese sentido, nosotros somos muy partidarios y lo hemos logrado con las marcas que trabajamos, como de generar esta proyección en el tiempo, ¿cachai? En el fondo grabar algo y salir en el fondo 8 o un año después, quizás a veces hasta 2 años, ¿cachai? Eh, que en general es como trabajan afuera, ¿cachai? Porque en el fondo son procesos creativos que toman tiempo, que muchas veces ese pequeño detalle te puede hacer la diferencia, pero yo creo que respondiendo a tu pregunta deben ser part-time 2 meses. Entrando un poco a quizá la autocrítica que se podría hacer, ¿cuál crees que fue el desafío más complicado que tuvo esta realización completa y cómo lo fueron abordando? Para mí el más complicado era el hecho de yo no poder estar ahí, ¿cachai? Porque independiente de que quizás yo podría haber llegado hasta un punto y no ir al pegue, porque en el fondo cuando hacía estos pegues, mientras más personas eres, más lento es, ¿cachai? Entonces hay que ser como tener la capacidad de abstraerse un poco de tu ego y entender que va a ir por otro fin. Era el hecho de no estar ahí, ¿cachai? De estar trabajando remoto y un poco como entregando el mando. En ese sentido también estaba Diego, ¿cachai? Que ahí yo tengo como plena confianza en él. De hecho ahora estamos viendo trabajar en un proyecto nuevo juntos. Pero es como esta idea de tú no estar ahí, ¿cachai? Porque en el fondo, de alguna manera ya manejáis, ¿cierto? Ya vais de expedición en expedición y vais cachando que hay momentos, que hay situaciones que son claves, que ya no es que sean pauteadas, pero sabéis que en el fondo podéis estar en el fondo aprovechando a hacer un time-lapse mientras estáis comiendo, que vaya a grabar la cocina, que va a hacerle una conversa interesante. Entonces el hecho de tú no estar ahí era algo nuevo, ¿cachai? El hecho de que fuera remoto también. Y el hecho también de que ponte tú en un principio no sabíamos si íbamos a tener electricidad, ¿cachai? Entonces no sabíamos cómo íbamos a funcionar con el tema de las baterías, el tema de los paneles solares, ¿cachai? Los paneles solares, si bien funcionan, cargan mucho más lento y son equipos caros, ¿cachai? Eh, pero eso en general, pero igual hoy en día la tecnología te lo permite, ¿cachai? O sea, con el Enrich podíamos estar hablando y como yo les decía, como acuérdense de grabar esto, hagan esto, acuérdense de la entrevista, sácales cuñas, ¿cachai? Como existió un poco como ese pimponeo, ¿cachai? Pero sin duda como el hecho de siempre derivar trabajo, yo imagino que para todo es un tema, ¿cachai? Algo que me gustaría preguntar bien en específico es el tema del sonido y de la música que se ocupa en Tango Towers. em, Porque me imagino que hay que tener un cuidado en especial pensando que el viento de la montaña podía hacer que se saturaran algunos micrófonos. Ustedes ocuparon mucha entrevista, también musicalizaron algunas partes. ¿Cuál es la importancia que tiene el sonido y la musicalización en los documentales a tu visión y cómo lo trabajaron en Tango Towers particularmente? Bueno, yo tuve la suerte de estudiar música 5 años, ¿cachai? Estudié ahí, partí en el Conservatorio de la Católica y, y sin duda al final el sonido es importante o más importante de repente que las imágenes, ¿cachai? Sin duda es siempre rico ver como una imagen en buena calidad, pero
pero la música hace lo suyo, desde que en el fondo te entrega un ritmo hasta que en el fondo puede acompañar una escena muy bien, ¿cachai? Hasta que podéis en el fondo tener una toma increíble, pero si la entrevista satura y se escucha el viento, puta, puede ser súper desagradable, ¿cachai? En el caso de esto había de todo, ¿cachai? O sea, la entrevista igual hay viento, es como algo que no podéis pedir, sobre todo si vais de a una cámara, ¿cachai? O sea, nosotros le pasamos un micrófono a Diego y todo, y por eso te digo, ¿cachai? Como que, claro, en publicidad tú veis que hay 5 personas haciendo la entrevista, ¿cachai? Un buen encargado del sonido, 2 cámaras, alguien que está preocupado de la luz y alguien que está preocupado de todos los pequeños detalles, ¿cachai? Y así vais sumando personas, ¿cachai? En las cosas de montaña es un poco diferente, de repente es un cámara, de repente son dos, pero no pasa más allá de eso, ¿cachai? Pero sin duda es un factor donde perdís mucho tiempo, ¿cachai? Queriendo elegir la música, yo soy bien como quisquilloso, no me gusta cierto tipo de cosas, entonces es su pega estar buscando cómo lo va a acompañar, hay toda una pega detrás de poner en el fondo los sonidos de la montaña, viento y como entregarte esta experiencia que más allá de que lo veáis, también como que a través de los oídos te entre un poco la historia. Vamos a pedirle a Marcelo que haga la magia ahí un poquito del Switch y pasemos a revisar un poco de Tango Towers para que lo vayamos conversando y podamos ir opinando ahí in situ del documental. ¿Te parece? Perfecto, démosle. Ustedes ocupan estas pantallas, este fondo negro con texto, tanto al inicio como en otras partes del documental para ir separando. ¿Esta idea siempre nació así o cómo se les fue ahí definiéndose por este formato? Yo encuentro que los textos, si te fijáis, se han usado en muchas cosas. De hecho, en las películas más americanas y en todo, en el fondo siempre tienen como esta manera de que en el fondo tú a través del texto podéis bajar mucha información en muy poco rato, ¿cachai? Que es un poco lo que pasa ahí, ¿cachai? Que contáis la gran parte de introducir a la gente sin tener que hacer una introducción muy larga, ¿cachai? Entonces, una buena manera de contextualizar y nosotros lo teníamos pensado como a manera de cortina y representando como estos diferentes momentos. Esa escena es muy decidora cuando están saliendo un poco de la nieve. Y partir con esa escena, la viste y dijiste, ya, yo tengo que partir con esto. Fue algo que fueron haciendo después, porque después agarra otro sentido cuando estamos terminando ya el documental y la vemos después dentro de la historia. A mí lo que me pasó es que la edición es un proceso que yo no te lo puedo explicar como muy matemáticamente. Es una cosa que también tenés que ir sintiendo y viendo y hay cosas que te van haciendo sentido, ¿cachai? Que son muchas más de guata, más que por alguna lógica muy racional, ¿cachai? Cuando yo vi esa imagen, en el fondo se me pusieron los pelos de punta, ¿cachai? O sea, es decir, como, puta, dónde estaban metidos, ¿cachai? Y en el fondo en las condiciones en las que estaban, ¿cachai? Entonces, como, en lo personal, la intención de eso también es un poco como sentar expectativas de lo que la gente va a ver para que en el fondo entienda un poco la magnitud de la hazaña, ¿cachai? Y también el tema, como habíamos conversado del audio, lo que está diciendo ahí y con la intensidad que lo está diciendo es súper decidor. Creo que es algo súper importante a la hora de irlo armando, tanto con la locución que está detrás. Todas estas locuciones que vamos escuchando a lo largo de la realización son cuñas que te venían armadas o en algún momento pediste conversar con ellos, hacerle alguna entrevista o hacerlo después. No, no, ellos hicieron la entrevista, yo le iba insistiendo por el InReach nomás, pero son todos como cosas que ellos fueron grabando. La música atrás nosotros la sacamos de un banco de música, pero pero no, todo en general es súper como crudo, raw, que ellos estaban haciendo, ¿cachai? Tú al momento de estas entrevistas que iban haciendo, me quiero volver a detener en eso, les pauteabas las preguntas, les decía, oye, ¿sabes qué preguntarles de esto, otro, necesito que me expliquen esto, otro, o lo dejabas un poco más a la conversación de ellos? No, no, le hicimos una pauta, íbamos conversando, pero en gran parte fueron las que se hicieron ellos mismos, ¿cachai? O sea, ahí ponte tú la que sale ahora del Dieguito hablando a la cámara, ¿cachai? Es totalmente iniciativa de él y en el fondo es más como
un video reportaje de lo que va pasando, ¿cachai? Que también en el fondo por eso te digo que en ese sentido ponte tú, Dieguito hizo la media pega ahí de ir pegándose como blogging de lo que iba pasando, ¿cachai? ¿Tú le pediste a Diego, Diego, sabéis que hace esta suerte de videoblog de lo que va ocurriendo, o le nació a él de la iniciativa y lo empezó a hacer y después te llegó este contenido? Más que yo pedirle puntualmente, cuando nosotros tuvimos la reunión para ver la logística y ver en el fondo cómo íbamos a funcionar, igual se habla, ¿cachai? O sea, cabros, hablen la cámara, díganle qué pasa, vayan contando, agarren la GoPro, ¿cachai? Como si están en una reunión y son tres y uno puede hablar y grabar, que grabe, les va a ir diciendo un poco que aprovechen como esos pequeños momentos, ¿cachai? Por eso una Action Cam, como son todas estas, las GoPro, la Osmo, sirven mucho, ¿cachai? Porque es una cámara simple, fácil y que apretáis el botón y graba, ¿cachai? ¿Enviaste algún tipo de iluminación extra? Porque muchas de las escenas que estamos viendo son de noche o son en espacios cerrados, por ejemplo la que estamos viendo ahora mismo, o es netamente esa es la iluminación que tenían en el lugar. No, esa es la iluminación. Ni una posibilidad de mandar iluminación porque no quería menos cachivaches, ¿cachai? Quería andar lo más fácil posible, ¿cachai? Iluminación implica baterías, ¿cachai? Implica toda una logística que por lo general no quería andar cargando. Vemos harto timelapse de los cielos de Trango Towers. Eh, ¿cuán- ese proceso, cuánto dura ese video para que tú lo puedas acelerar? ¿Lo recibes así como está? ¿Tienes, no sé, 10 minutos de video y lo apuras? ¿Cómo es ese proceso? No, no, yo en lo personal no trabajo de esa manera de grabar 10 minutos y después apurarlo. A mí me gusta hacer los timelapse en foto. Diego nunca había hecho un par de timelapse, pero básicamente hicimos una tutorial fácil. Le mostré una tabla de intervalos que básicamente te dice como cada cuánto tiempo tenéis que disparar la fotografía para en el fondo capturar el momento. Y lo hizo Diego, ¿cachai? De acuerdo a lo que aprendió, ¿cachai? Esta suerte de animaciones que se ve que son de postproducción, en la cual se va marcando el avance de la expedición, eh, ¿en qué momento aparecen? Porque son súper decidoras a la persona que lo está viendo, al público. Te ayuda a irlo siguiendo muy bien. ¿En qué momento se le ocurre este formato para poder expresarlo? Ese formato es súper común en las expediciones porque por lo general te posiciona un poco como, sobre todo para la gente que no entiende tanto, ¿cachai? Quizá en el fondo para la gente que hace montaña tú le podías hablar de un campamento uno, un campamento 2, una terraza y distintos conceptos como más técnicos y van a entender, ¿cachai? Pero en el fondo como verlo y que te lo expliquen en el mapa, en una gráfica, creo que ayuda mucho a contextualizar y también como a entender la magnitud de lo que se está haciendo. ¿Cachai? Entonces es un recurso que yo encuentro súper útil porque en el fondo acerca a cualquier persona que lo ve a estar mucho más entendido de lo que está viendo. Esta inclusión de fotos que son mucho más cercanas, fotos que, como dijiste tú, son fotos de que tendría una persona de un viaje, un buen fotógrafo que tendría su propio viaje y que te ayuda un poco a conocer la realidad del país al que fueron a visitar con estos videos. ¿Tú pensaste siempre destinarle un pedazo de la grabación o del documental final a que se conozca un poco a la gente que estuvo con ellos en el proceso? Sí, no. No lo tenía pensado desde un principio, pero creo que gran parte en general de cuando tú viajáis, creo que los rostros con los que te vais topando hablan mucho del lugar en el que estáis. Entonces, bueno, Diego tiene esa afición también por generar retratos y, y curiosamente Pakistán es un país que de alguna manera igual se parece mucho a Chile, ¿cachai? O algunas partes de Chile. Y una de las cosas que a ellos más les impactó era como en el fondo la cultura que hay allá, ¿cachai? Una cultura súper diferente, son musulmanes, tienen como otros códigos, pero a la vez también se toparon con gente súper amable y como bien dispuesta, ¿cachai? Y creo que en el fondo Pakistán o Himalayas tienen en el fondo esa cosa como también de que los rostros hablan mucho del lugar por sí mismo. Estas tomas de escalada están muy bien hechas, a mi parecer, en el sentido de que si bien tienen estos pequeños movimientos,
em, son súper decidoras del avance. Porque incluso hay una cosa, no sé si será fortuita, hay una cosa con la iluminación del juego de las sombras que uno puede, dentro de todo, ir estimando qué hora, cuánto ha ido avanzando el sol. Em, ¿Lo fuiste haciendo así o fuiste montándolo en base a cómo iban subiendo esta pared? No, no, en general a mí me gusta respetar el tema de la luz. Creo que habla mucho, como tú decís, de que inconscientemente incluso puede ir cachando, ¿cachai? O sea, que uno ve que la luz del atardecer es distinta que la del amanecer, ¿cachai? Y en el fondo nosotros cuando hacemos esta ordenada del material también se ordena de manera cronológica para en el fondo cuando se va poniendo esto sea como más fácil y perder menos tiempo en ver qué tomas cuál, ¿cachai? Esa cuña de la luna es muy buena, está muy bien construida porque juega mucho con lo que se está viendo en ese preciso momento, en como contabas antes, este vivac que tuvieron aquí. Em, Cuando tú supiste que estaban, que las condiciones en las que estaban, en algún momento dijiste, oye, ¿sabéis que si se empieza a complicar, necesito menos material, concéntrase en estar bien? Em, Recordatorio porque quizás, como tú dijiste, ya se habían pactado ese tipo de resguardos que se había que tomar. O sea, sí, siempre es la prioridad, ¿cachai? En el fondo, si es que la situación no da para grabar, no se graba nomás, ¿cachai? Eh, Igual esa cuña es impresionante, ¿cachai? Tú veías al SEA hablando lo más tranquilo, que en el fondo va a dormir a 5.800 metros en la nieve, sin saco, sin nada, ¿cachai? Entonces también está hablando que son cabros que tienen una experiencia en la montaña que también les entrega esa calma, ¿cachai? O sea, básicamente ellos estaban durmiendo en un bivac a una altura 400 metros mayor que la del Plomo, ¿cachai? Que es el cerro más alto que tenemos acá en esta región, ¿cachai? Entonces también no es como, o sea, si mandara ahí a un camarógrafo de Santiago para allá, entraría en pánico en esa situación, ¿cachai? Creo que eso también es parte de estar formado en la montaña, un poco como entender esos momentos y saber mantener la calma, ¿cachai? Y en ese caso se pudo grabar y no hubo problema y no había seguridad comprometida por medio, ¿cachai? Pero siempre es la prioridad volver para poder seguir como contando esta aventura. Esta ruta que abren aquí, siempre fue la idea de introducir este concepto de dejar un poco algo al que viene después. em, lo tenías armado y cómo fue elegir el espacio donde vamos a dejarlo en esta posición, vamos a dejarlo aquí, no lo vamos a poner más adelante o más atrás. Eh, no, no, pues no estaba para nada pensado. Hay que pensar de que en el fondo Chile es un país que recién se está desarrollando en cuanto a, o sea, si bien ya lleva años, pero en relación a otros países como Estados Unidos o Europa, está en vías de desarrollo y los cabros han sido grandes potenciadores de la escalada acá, ¿cachai? Entonces, de por sí acá tú vas a lugares y buscáis abrir rutas nuevas y tenías esa posibilidad que una situación muy distinta, ponte tú a la calle en Europa, ¿cachai? Entonces, el Nico Negro, el Seba, el Diego, Patagón, han estado constantemente todos estos años haciendo primeros ascensos, nuevas rutas. Puta, Nico es uno de los grandes como equipadores del cajón, de los que más ha potenciado y de un perfil muy bajo, ¿cachai? Entonces esto es netamente nace de ellos, ¿cachai? Ellos vieron esta ruta Nikon en especial, ¿cachai? Y surgió la idea de llevar y equipar la ruta y dejarla con anclaje y todo, ¿cachai? Entonces yo creo que esto más que estuviese pensado o no, habla de una filosofía que hay detrás en el fondo de los chiquillos, de siempre estar como desarrollando estos sectores, ¿cachai? Y en este caso estaba en el fondo en las Trango Tower, para ellos lo vieron como evidente y dejaron eso que al final es un aporte, que es lo mismo que todos nosotros vamos a escalar al cajón. Hoy en día son sectores que en gran parte me atrevería a decir que seguramente en todo ello el Nico ha dejado más de 10 rutas, ¿cachai? Entonces son cabros que, independiente de que no se sepa, son grandes potenciadores de lo que la escalada es hoy en día, ¿cachai? Ir aquí, ya cuando están acercándose a la cumbre, enlazando un poco con cuñas que fuiste obteniendo del camino y del proceso, em,
fuiste determinando, ya está bien, vamos a irlo intercalando para no... En algún momento pensaste, ya vamos a dejar el ascenso y después vamos a meter las cuñas. El proceso de ordenarlo, ¿cómo lo fuiste dilucidando? Yo creo que en general las emociones que hay detrás de hacer una cumbre son súper power porque responden a proyecciones y a sueños que cada uno tiene y que uno mismo le da una importancia que por sí sola no tiene un valor, ¿cachai? Eh, en el fondo, todas las cuñas que salen acá y que a mi gusto son palabras como súper desde el corazón de los chiquillos, muestran un poco eso, ¿cachai? La emoción de haber logrado esto, después de todo lo que les costó, del vivac, de que les faltaran las cosas en ese minuto, ¿cachai? Se les había acabado el agua el día anterior, ¿cachai? O sea, estaban deshidratados, con altura, o sea, y estar ahí es super power, ¿cachai? Entonces, fue como la idea un poco de transmitir esa emoción que le da a uno cuando llegáis a esa meta que muchas veces es la cumbre, ¿cachai? Pero que al final tiene sentido por todo lo que te ha costado, no por estar arriba, ¿cachai? Creo que esa es la gran diferencia entre como el alpinismo comercial, como uno ve muchas veces en el Everest, que estas personas que suben pagando, que es válido esa opción, pero en el fondo detrás de esto, en el fondo hay horas de entrenamiento, logística, dejar cosas de lado, ¿cachai? Que al final hacen que estar ahí para la cumbre que cada quien encuentra importante sea tan significativo, ¿cachai? ¿Cómo fue para ti cuando ya lo viste terminado, cuando ya dijiste, ya, estamos? ¿Qué te pasó a ti? ¿Cómo te sentiste? Yo sabéis que estoy súper como conforme con el video. Estoy feliz, creo que se logró, creo que se transmite. El video tuvo una recibida por parte de la comunidad gigante, o sea, es cosa de ver cómo le fue el nivel de views que tiene, la crítica que tuvo. Es un video que no es un formato, por así decirlo, como uno siempre se queda como con esas ganas de hacer algo más, ¿cachai? De que se podría hacer otra cosa, pero también la rueda sigue, y van a haber más expediciones, y van a haber más salidas y siempre hay como nuevas metas, ¿cachai? Pero yo encuentro que fue un proyectazo, nació una idea, nació una conversación de la motividad de estos chiquillos que al final tú veías a los chiquillos, pero hay un montón de gente detrás, ¿cachai? Desde la gente que confió en ellos, desde las marcas, desde la oficina, desde yo, de mi equipo, ¿cachai? Hasta en el fondo la familia, hay mucha gente detrás, ¿cachai? Entonces, creo que también al final el video habla por sí solo, ¿cachai? Como que uno puede pretender hacer lo que sea y puede empeñarte en hacer algo, pero al final también cuando tu trabajo es real, habla por sí solo y en el fondo es parte como del proceso creativo. Creo que cuando realmente te involucráis en algo, finalmente termináis teniendo una emoción por eso y al final va un poco más allá de eso, es la crítica y la recepción que tiene la gente lo que realmente habla de lo que fue el proyecto también, ¿cachai? No sé qué opináis tú, pero Sí, no, eh, vamos a la misma línea. De hecho, la siguiente pregunta va ligada como a la opinión de los chiquillos mismos. ¿Cómo se sintieron cuando, o qué te dijeron cuando vieron el documental? los chiquillos me da risa porque yo les mandé el documental y les dije como, siempre se los mando, ¿cachai? Como, bueno, acá está, véanlo, cuéntenme qué opinan, si les gusta, no les gusta, si hay algo que quieren que no aparezca, ¿cachai? En el fondo para tener como el visto bueno, ¿cachai? Y de repente, no sé, pues imagínate, son cuatro, abro el link de reproducciones y el link tenía, no sé, 34 reproducciones, ¿cachai? Entonces yo dije, "Concha", o sea, dije, bueno, se filtró el link, ¿cachai? ¿Qué ha pasado? Y les dije, oye, ¿qué onda? Que el video tiene tantas reproducciones y ahí hablando con ellos, puta, todos súper felices también al final, ¿cachai? Igual al final es emocionante como ver esto plasmado porque lo que te decía, hay muchas como emociones involucradas detrás, ¿cachai? Y ellos estaban contentísimos, motivados, este año estábamos motivados con hacer otro proyecto, estábamos entrenando para ir a India y todo, pero bueno, no se pudo y ahora seguimos en conversaciones para hacer futuros proyectos, pero la motivación está, todos quedamos felices con lo que se hizo, sin duda con ganas de hacer más y también en el fondo
cuando termináis un proyecto así, que en el caso de este proyecto terminó siendo como un éxito en el sentido de que los chiquillos hicieron cumbre, están todos sanos y salvos, se sacó un video, el video le fue bien. Básicamente todos los que están involucrados están motivadísimos con hacer un futuro proyecto, ¿cachai? Que al final es lo que buscáis, ¿cachai? Como generar eso y creo que al final es lo que hemos logrado generar por lo menos con la oficina detrás, que esta idea de como generar cosas que impacten, que cuenten una historia y que al final quienes están en ellas quieran como seguir por esa línea, ¿cachai? Que creo que es como una de las grandes falencias acá en Chile, ¿cachai? Tocaste un punto súper importante, a mi parecer, y es la importancia de tener una historia que contar a la hora de armar una producción audiovisual. Y en ese sentido quería que si te puedes explayar un poco cuál es el rol de la historia a la hora de armar un documental. O sea, la historia es todo. Al final nosotros somos historias todo el rato. Hasta cuando nos vamos a acostar seguimos contando una historia en la cabeza. Tengan sentido o no tengan sentido, ¿cachai? Pero, pero nosotros nos definimos por una historia y al final lo que queremos escuchar son historias, ¿cachai? Desde cuentos, películas, ¿cachai? Hasta que uno se junta con los amigos y contáis. En el fondo, es la esencia, yo creo que está un poco como en la naturaleza del ser humano escuchar historias, ¿cachai? Escuchar, contar historias y tener historia uno, ¿cachai? Para mí la historia al final es todo, va más allá de la calidad del video, ¿cachai? O sea, puedes tener una historia bacán, pero si no, o sea, unas tomas geniales, pero si no tenía una historia, ¿qué es lo que me pasa hoy en día, ¿cachai? Yo veo videos que en el fondo bacán, tus tomas son increíbles, pero no me estáis contando nada, no me estáis proponiendo nada. Creo que hoy en día ya estamos en una etapa en donde realmente hay como que proponer cosas, ¿cachai? Hay que ser propositivo frente a la vida y en verdad hay que involucrarse y eso es responsabilidad de todos, de quienes eh, juntamos estas piezas para contar la historia, de quienes cuentan la historia y también en el fondo las marcas que están detrás, que son quienes de alguna manera también entregan un soporte económico importante para generar estas historias. También creo que las historias están más allá de las marcas, ¿cachai? Muchas veces gente normal tiene historias increíbles y creo que hoy en día con la tecnología que hay, o sea, cualquiera en el bolsillo de tu pantalón tenía un teléfono quizás tan bueno como eran las cámaras hace 5 años atrás y podéis contar una historia, ¿cachai? Entonces creo que el valor principal de todo esto al final, lo que le entrega realmente ese valor es tener una historia que contar. Y es también por lo que la gente resuena, ¿cachai? O sea, tú puedes ver un video en el fondo de auto, de lo que sea, pero no te va a quedar en la pupila, ¿cachai? No te va a quedar grabado versus que cuando escuchaste una historia que te interesó, ¿cachai? Entonces la gente también le produce una reacción emocional que tiene una razón por la cual en el fondo estas historias tienen un impacto también como en el cerebro de uno, ¿cachai? Entonces creo que es vital hoy en día salir a contar historias y también sentar un statement, tener una posición frente a algo, ¿cachai? Creo que estamos en los mismos como tiempos modernos lo dicen, ¿cachai? Como estamos en un momento en donde no podéis ser amarillo, ¿cachai? O sea, tenéis que ojalá contar algo, comprometerte y tener una posición firme frente a algo, ¿cachai? Y no es, no se cuenta una vez, se cuenta a lo largo y son distintas cosas, pero o sea, si tú me decís, ponte tú 5 historias que te acordí, va a ser un 0,0,01% de la cantidad de videos que has visto, ¿cachai? Entonces, ¿cuáles son los que te quedan? Algo hay ahí que en el fondo que te resuena, ¿cachai? Ya para ir cerrando un poco esta entrevista, que te agradecemos mucho que hayas querido participar, que hayas tenido la buena disposición. Nosotros tenemos una pequeña sección, ya que se está haciendo costumbre en esta Cineful Outdoor, y es que le pedimos al director que invita a la gente que no lo haya visto o que lo haya visto a ver el documental y por qué es importante o cree en él que es bueno que conozcan esta historia. Bueno, creo que una de las cosas como mágicas que tiene el alpinismo en la montaña es que realmente uno se enamora de algo que en el fondo carece de lógica. Porque en el fondo, ¿por qué me voy a subir una pared de no sé cuántos metros por el lado más difícil? ¿Cachai? Algo que no es lógico. Y creo que de alguna manera este tipo de historias cuentan y muestran esta idea de perseguir ciertos sueños que de repente parecen poco lógicos o hasta estúpidos, pero en el fondo creo que
que detrás de esta historia en el fondo hay esa capacidad que tienen los deportistas o los atletas que a todos nos pasa, que es esta idea de seguir los sueños, seguir una idea y darle a fondo incluso cuando todo se pone negro, ¿cachai? Entonces creo que en ese sentido es lo que también nosotros buscamos más transmitir y también en el fondo ver qué proyectos se te vienen a ti a la cabeza con lo que veáis, ¿cachai? Porque tú veis esto y decís, puta, quiero hacer cosas, ¿cachai? Quiero salir, quiero hacer lo que sea, ¿cachai? Creo que hoy en día un poco el llamado también es, dado el encierro, es a empoderarse con esas cosas que uno tiene en la cabeza y ver la manera de hacerlas realidad para que en el fondo sean historias el día de mañana y no sean ideas nomás. Con esa invitación a hacer reales las ideas que tenemos en la cabeza y convertirlas en historia, vamos cerrando esta nueva edición de Cine Full Outdoor con Carlos Latra, a quien agradecemos mucho la presencia y que haya querido participar. Bueno, Manuel, muchas gracias a ti también por el tiempo. Gracias a ti. Nos despedimos y nos volvemos a encontrar en otra nueva edición de Cine Full Outdoor. Hola, ¿te gustó esta entrevista? ¿Te gustó este contenido? Suscríbete, comparte y comenta con nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales, @fulloutdoor en Instagram, Facebook y Twitter. No te olvides suscribirte a este canal y activar la campana para que te reciban las notificaciones de los próximos contenidos. ¿Te gustaría sugerir quién puede venir a Cine Full Outdoor? Por favor, déjalo acá abajo en la casilla de comentarios.